Escuchen. En el denso silencio de la selva, donde la humedad se pega a la piel como una advertencia, existe un sonido que rompe toda lógica de supervivencia. No es un rugido. Es un estallido seco, el sonido de un hueso cediendo ante una presión hidráulica biológica. Estamos ante el arquitecto de la emboscada perfecta. Es mayo, y mientras las lluvias comienzan a inundar las llanuras del Pantanal, transformando el paisaje en un laberinto de espejos de agua. Un fantasma de manchas rosetadas se desliza con una confianza que ningún otro depredador en la Tierra puede permitirse. Imaginen por un segundo la potencia necesaria para perforar el caparazón de una tortuga o el cráneo blindado de un caimán de 2 metros. El jaguar, Panthera onca, no es simplemente el felino más grande de América. Es una anomalía evolutiva que decidió ignorar las reglas de la asfixia para perfeccionar el arte del impacto directo. Miren este dato. Mientras que un león o un tigre suelen buscar la garganta para someter a su presa mediante la privación de oxígeno, el jaguar va directo al centro de mando. Su mandíbula es una herramienta de ingeniería pesada diseñada para colapsar el sistema nervioso central en un parpadeo. Es una diferencia fundamental que los investigadores estiman como el resultado de miles de años de adaptación a un entorno de presas con armadura. Durante esta estación de transición, cuando los niveles de los ríos suben y obligan a los animales a concentrarse en zonas elevadas, el jaguar se convierte en un recordatorio viviente de por qué sus ancestros cruzaron el puente de Beringia y dominaron un continente entero. Escena: un jaguar macho camina sigilosamente por la orilla de un río. El agua le llega al pecho. Su mirada está fija en un punto bajo la superficie. Muchos ven en redes sociales videos de jaguares saltando al agua, y la narrativa suele ser la de un gato que sabe nadar. Pero la realidad científica es mucho más fascinante. No es que sepa nadar, es que el agua es su dominio. Es un depredador anfibio cuya estructura ósea ha evolucionado para soportar tensiones que desintegrarían la mandíbula de otros carnívoros. Se estima que su mordida ejerce una fuerza de aproximadamente 1.500 libras por pulgada cuadrada, PSI, casi el doble que la de un tigre de Bengala, a pesar de tener un tamaño considerablemente menor. ¿Cómo es posible que un animal de 90 kilos supere en potencia bruta a uno de 200? La respuesta no está en el tamaño de los músculos, sino en la geometría del cráneo. Imaginen un arco corto y ancho, diseñado para maximizar el apalancamiento. Esa es la cabeza de un jaguar. Sus músculos temporales son tan masivos que ocupan gran parte de la superficie craneal, permitiendo que sus caninos actúen como punzones industriales. Este mecanismo no surgió de la nada. Los registros fósiles nos dan una pista histórica. Sus antepasados tuvieron que enfrentarse a la megafauna del Pleistoceno, compitiendo con felinos de dientes de saber en un ecosistema donde o eras extremadamente rápido o eras increíblemente contundente. El jaguar eligió la contundencia. Escena: primer plano extremo del perfil del jaguar, se resaltan las protuberancias musculares detrás de sus orejas y la anchura de su cara mientras bosteza en los próximos minutos. Vamos a diseccionar qué sucede exactamente dentro de esa estructura cuando se cierra sobre un objetivo. Vamos a entender por qué, a diferencia de los mitos que circulan en TikTok, un jaguar no ataca por malicia ni por superioridad numérica, sino por una eficiencia energética que roza la perfección termodinámica. Les prometo que después de conocer los niveles de presión y la composición química de su tejido muscular, nunca volverán a ver a un gato grande de la misma manera. El misterio no está en su belleza, que es innegable, sino en la física que esconde bajo su piel. Observen este detalle que suele pasar desapercibido en los documentales tradicionales: la relación entre el ancho de su hocico y la longitud de sus caninos. No es una coincidencia estética. Es el resultado de un linaje que sobrevivió a extinciones masivas, adaptándose a comer lo que otros despreciaban. Mientras otros depredadores pueden morir de hambre si no encuentran carne blanda, el jaguar prospera allí donde hay escamas, placas óseas y caparazones. Es el rey de un nicho que nadie más se atrevió a reclamar con tanta ferocidad,
Escena: el jaguar se sumerge completamente en el agua turbia de un canal amazónico. Solo quedan unas burbujas en la superficie a medida que avanzamos. Descubriremos cómo esta mordida no es solo un arma, sino un eje sobre el cual gira todo un ecosistema. Si el jaguar desaparece, el equilibrio se rompe, y lo que hoy vemos como una fuerza destructiva es, en realidad, el pegamento biológico que mantiene la salud de las selvas americanas. Pero antes de entrar en la ecología, debemos entender el motor. Debemos entender la anatomía de un impacto que no deja margen al error. ¿Están listos para ver lo que la ciencia ha descubierto bajo las manchas? Para comprender la letalidad del jaguar, no miren sus garras, miren su arquitectura ósea. Mientras otros grandes felinos poseen cráneos alargados para maximizar la velocidad de la mordida, el jaguar ha evolucionado hacia la compactación. Su cabeza es corta, ancha y maciza. Esta geometría no es casualidad. Imaginen el funcionamiento de una cizalla industrial. Cuanto más corto es el brazo de palanca, mayor es la fuerza que se ejerce en el punto de contacto. En el jaguar, los arcos cigomáticos, esos huesos que forman los pómulos, son extremadamente anchos y robustos. Esto crea un espacio masivo para que pasen los músculos temporales, los verdaderos motores de su potencia. Estos músculos se anclan en la parte superior del cráneo, en una cresta sagital pronunciada, permitiendo que la mandíbula se cierre con una presión que supera los 1000 newtons en los caninos delanteros. Miren este detalle anatómico. La articulación de su mandíbula. Está diseñada para evitar el desencajamiento, incluso cuando el animal aplica una fuerza extrema contra superficies irregulares, como el hueso temporal de un pecarí o el blindaje de un quelonio. Los investigadores estiman que esta especialización craneal es una respuesta directa a la competencia. Miles de años, en las llanuras de América, el jaguar compartía territorio con depredadores gigantes. Para sobrevivir, no podía limitarse a cazar lo mismo que los demás. Se especializó en lo difícil. Se especializó en romper lo que otros no podían ni rayar. Escena: un jaguar macho ruge silenciosamente, mostrando sus dientes. La cámara se enfoca en la base de sus colmillos y la musculatura que se tensa en sus mejillas. Hablemos de evolución y linaje. Aunque hoy lo vemos como un símbolo del trópico, el camino del jaguar comenzó mucho más lejos. Los antepasados de Panthera onca cruzaron desde Asia a través de Beringia durante el Pleistoceno temprano. En aquel entonces eran animales mucho más grandes. El registro fósil nos habla de Panthera onca augusta, una versión un 15% a 20% más masiva que el ejemplar actual. A medida que el clima cambió y la megafauna desapareció, el jaguar hizo algo extraordinario. En lugar de extinguirse, se encogió y se especializó. Redujo su masa corporal total, pero mantuvo, e incluso refinó, la potencia de su mordida. Es un sobreviviente que cambió el tamaño por la eficiencia técnica. Imaginen caminar en la oscuridad total de la selva. Para nosotros es el vacío, para el jaguar es un mapa de alta definición. Sus ojos poseen una capa de tejido llamada tapetum lucidum, que actúa como un espejo detrás de la retina, reflejando la luz hacia las células fotorreceptoras. Esto le otorga una visión nocturna 6 veces superior a la nuestra. Pero su ventaja no termina ahí. Sus bigotes, o vibrisas, no son solo pelos, son sensores táctiles ultrasensibles que le permiten navegar por la maleza densa sin hacer un solo ruido, detectando cambios mínimos en las corrientes de aire. Escena: el jaguar se mueve entre helechos gigantes durante una noche de tormenta. Sus ojos brillan intensamente cuando un rayo ilumina el bosque por un milisegundo. ¿Cómo se traduce esta anatomía en el campo de caza? El jaguar es el único felino que utiliza regularmente la perforación craneal. Cuando acecha a un carpincho o a un caimán, su objetivo no es la asfixia. Su técnica es el impacto quirúrgico. Coloca sus caninos en los puntos más débiles del cráneo o en la base de las orejas, rompiendo el hueso y accediendo directamente al cerebro. Esta eficiencia reduce drásticamente el tiempo de lucha, minimizando el riesgo de que el jaguar resulte herido. Una herida en la selva puede ser una sentencia de muerte por infección. Por eso, el jaguar no pelea, el jaguar ejecuta. En cuanto a su estructura social, olviden el concepto de manada.
El jaguar es la definición de la autosuficiencia. Son animales solitarios que mantienen territorios que pueden variar desde los 20 hasta los 500 kilómetros cuadrados, dependiendo de la disponibilidad de presas. La comunicación no es verbal, sino química y visual. Marcan su dominio con orina, heces y profundos rasguños en las cortezas de los árboles. Un encuentro entre dos machos suele evitarse a toda costa. El riesgo de daño físico es tan alto que han desarrollado un sistema de respeto mutuo basado en el aroma. Solo durante la época de celo, el jaguar rompe su aislamiento, y aún así, la unión es efímera escena. Un ejemplar adulto rasca con fuerza el tronco de un árbol de madera dura, dejando surcos profundos mientras mira a su alrededor con cautela. Observen este contraste. En las redes sociales vemos videos de jaguares interactuando con humanos en cautiverio, pero la ciencia nos dice que en estado salvaje. Este animal es el espíritu del bosque. Su capacidad para desaparecer en un entorno de luces y sombras es lo que los ecólogos llaman cripsis. Su pelaje, lleno de rosetas con pequeños puntos negros en el centro, rompe su silueta de tal manera que a plena luz del día, un jaguar puede estar a 5 metros de ti sin que lo notes. Es una máquina de sigilo que ha perfeccionado cada milímetro de su ser para una sola cosa: el control total de su entorno a través de la presión y la paciencia. Pero, ¿qué sucede cuando este control se ve amenazado por nuestra propia especie? Eso es lo que analizaremos a continuación. Miren cómo la tecnología ha cambiado nuestra percepción de lo invisible. Durante décadas, estudiar al jaguar era como intentar fotografiar un pensamiento. Hoy, gracias a las cámaras trampa y los collares satelitales, hemos pasado de las anécdotas de fogata a los datos duros. Imaginen ser un investigador en la Estación Biológica de Corcovado o en las profundidades de Calakmul. El trabajo es extenuante, húmedo y a menudo frustrante. Sin embargo, los censos actuales nos cuentan una historia agridulce. Se estima que quedan unos 170.000 ejemplares en libertad, con Brasil albergando la población más robusta. Pero no se engañen por la cifra. La fragmentación de su hábitat está creando islas genéticas, donde la endogamia podría ser tan letal como una bala. El jaguar no es solo un animal, es una especie paraguas. Si él tiene espacio para cazar, miles de otras especies, desde insectos hasta orquídeas, están protegidas bajo su sombra. Escena: un investigador revisa una cámara trampa atada a un árbol cubierto de musgo. En la pantalla digital se ve la imagen borrosa pero clara de las manchas de un jaguar pasando en la noche. Hablemos del rol trófico, el concepto que separa al entusiasta del científico. El jaguar es un regulador. Al controlar las poblaciones de herbívoros como el pecarí o el capibara, evita que la vegetación sea devorada en exceso, lo que a su vez mantiene la salud de los ríos y la calidad del suelo. Es un ciclo de retroalimentación perfecto. Pero este equilibrio se rompe cuando el territorio del felino se encuentra con el del ganado. Aquí es donde surge el conflicto más amargo. Muchos rancheros ven en el jaguar a un enemigo que destruye su sustento. Sin embargo, estudios de campo recientes demuestran que la depredación de ganado suele ser el resultado de la pérdida de presas naturales. No es malicia, es hambre en un mundo que se encoge. Miren este dato: en regiones donde se han implementado cercas eléctricas alimentadas por energía solar y luces intermitentes, los ataques al ganado han disminuido hasta en un 90%. La solución no está en la persecución, sino en la ingeniería y la coexistencia. Las fuentes discrepan sobre la efectividad de ciertos métodos de disuasión sonora, pero lo que es indiscutible es que un jaguar vivo genera hoy más ingresos a través del turismo fotográfico que lo que cuesta una vaca perdida. Es un cambio de paradigma económico que está salvando la especie en lugares como el pantanal brasileño Escena. Una toma aérea de un río serpenteante en el Amazonas. En una de las orillas, el bosque ha sido talado, dejando un contraste violento entre el verde profundo y el suelo marrón desnudo. Es hora de desmontar un mito viral que inunda las redes: el jaguar devorador de hombres. Seguramente han visto títulos amarillistas que sugieren que estos animales acechan comunidades por placer. La realidad científica es radicalmente distinta.
A diferencia del tigre en la India o el leopardo en África, el jaguar tiene una de las tasas de ataques a humanos más bajas entre los grandes felinos. Históricamente, nos han evitado. Los pocos incidentes documentados suelen estar relacionados con animales heridos, acorralados o hembras protegiendo a sus crías. El mito del asesino de la selva es una construcción del miedo humano, no una característica de la etología felina. Imaginen la presión de vivir en un entorno donde cada vez hay menos comida y más ruido de motores. A pesar de esto, el jaguar sigue eligiendo la retirada antes que la confrontación. Pero cuidado, que sea esquivo no significa que sea inofensivo. Los investigadores advierten que la familiaridad excesiva, provocada a veces por turistas que intentan cebarlos con comida para obtener la foto perfecta, es lo que realmente crea situaciones de peligro. Estamos alterando su psicología natural por un like, y eso es una falta de respeto hacia la dignidad de la especie escena. Un jaguar observa desde la vegetación densa un bote de turistas que pasa por el río. El animal permanece absolutamente inmóvil, apenas visible entre las hojas. ¿Cuál es la verdadera escala de la amenaza? No es el ataque fortuito a un excursionista, sino la desaparición de los corredores biológicos. Un jaguar macho necesita desplazarse cientos de kilómetros para mantener la diversidad genética. Cuando construimos carreteras sin pasos de fauna o convertimos bases en monocultivos, estamos cortando las arterias de su supervivencia. La ciencia nos dice que si logramos conectar las poblaciones desde México hasta Argentina, el jaguar tiene una oportunidad real. No necesita que lo cuidemos en una jaula, necesita que le devolvamos su derecho a la inmensidad. Observen este contraste entre la cámara trampa y el video de redes sociales. El video busca el impacto, el rugido, la sangre. La cámara trampa nos muestra al jaguar real, un padre que guía a sus cachorros, un nadador incansable, un animal que pasa el 90% de su tiempo tratando de no ser visto. La realidad es mucho más silenciosa y profunda que el espectáculo. En la siguiente parte, pondremos a prueba su potencia comparándola con otros titanes de la naturaleza, pero siempre recordando que su mayor poder no es su mordida, sino su capacidad de resistir en un mundo que parece haber olvidado cómo compartir el espacio. Y, para poner en perspectiva la magnitud de lo que estamos hablando, debemos alejarnos de la selva americana y mirar hacia las sabanas africanas y las estepas asiáticas. A menudo, el público general asume que más grande significa más fuerte, pero en la biomecánica de los felinos, el jaguar es la excepción que rompe la regla. Si comparamos la fuerza de mordida relativa al peso corporal, el jaguar humilla a sus primos más famosos. Un león africano macho puede pesar 190 kilos y ejercer una presión de 650 a 1000 psi. Un tigre de Bengala, con sus imponentes 220 kilos, alcanza cifras similares. Ahora, miren este dato. Un jaguar, con un promedio de 90 a 100 kilos, dispara el medidor hasta los 1500 psi. Es, libra por libra, el felino más contundente del planeta. Esta disparidad no es un error de la naturaleza, es una especialización. Mientras el león evolucionó para sofocar cebras mediante un agarre prolongado en la tráquea, el jaguar evolucionó para la fractura instantánea. Las fuentes discrepan ligeramente en las cifras exactas dependiendo del método de medición. Pero los investigadores estiman que la potencia del jaguar es suficiente para atravesar el cráneo de un mamífero mediano de un solo golpe seco. Es una diferencia de filosofía táctica. La asfixia requiere tiempo y exposición al peligro. La perforación es inmediata, escena. Un jaguar arrastra el cuerpo de un caimán de un tamaño similar al suyo, subiendo una pendiente empinada con una facilidad asombrosa. Los músculos de su cuello se marcan bajo la piel. Existe una confusión constante en redes sociales entre el jaguar y el leopardo. A simple vista, ambos son gatos manchados, pero sus capacidades operativas pertenecen a ligas distintas. El leopardo es un atleta de élite, un escalador diseñado para subir sus presas a las copas de los árboles y evitar así a los leones y hienas. El jaguar, en cambio, es un tanque. Sus patas son más cortas y robustas, su centro de gravedad es más bajo y su cráneo es mucho más masivo. Miren de cerca las rosetas.
Las del jaguar tienen pequeños puntos negros en el centro, como una huella digital evolutiva. Pero la diferencia real está en el temperamento. Mientras el leopardo huye ante la presencia de un competidor mayor, el jaguar es el monarca absoluto de su dominio. No tiene a nadie a quien temer, excepto al humano. Imaginen el encuentro entre un jaguar y un puma en las montañas de México o las selvas de Centroamérica. Comparten territorio, pero rara vez se enfrentan. El puma es el maestro de la adaptabilidad y el salto, pero en un conflicto directo de fuerza bruta, el jaguar domina. El puma lo sabe y suele ceder el paso. Esta jerarquía natural mantiene el ecosistema en orden, asegurando que cada depredador se enfoque en un nicho distinto, evitando un desgaste innecesario para ambas especies escena. Dos imágenes comparativas divididas por una línea vertical. A la izquierda, el rostro afilado de un leopardo, a la derecha, la cabeza ancha y cuadrada del jaguar, resaltando la diferencia de volumen óseo. ¿Es el jaguar el animal más peligroso por sorpresa? En el imaginario colectivo, tememos a las serpientes o a los caimanes, pero el jaguar es el único capaz de cazar a ambos. Existe un equívoco común sobre su dieta. Se cree que solo busca carne fácil. Sin embargo, es un especialista en manejar herbívoros que otros evitan, como el tapir. Un tapir adulto puede pesar 250 kilos y tiene una piel tan gruesa que las garras de la mayoría de los depredadores apenas le harían rasguños. Para el jaguar, el tapir es simplemente un desafío mecánico que su mordida puede resolver. El peligro real del jaguar no reside en una agresividad gratuita. De hecho, es un animal notablemente equilibrado. Su peligrosidad es una herramienta de precisión. Si un jaguar se siente observado por un humano, lo más probable es que se desvanezca antes de que nosotros siquiera sintamos su presencia. El error humano es confundir este silencio con ausencia. La escala de amenaza del jaguar se activa solo cuando se rompe su zona de seguridad, o cuando la falta de presas naturales lo empuja a los límites de la desesperación. Es ahí donde el mito del monstruo choca con la realidad de un animal que solo intenta cumplir su función biológica, escena. Un tapir bebiendo agua en una charca, de fondo, casi imperceptible. El follaje se mueve y se ven los ojos del jaguar brillando en la penumbra. Compeen ahora esta potencia con la de otros habitantes del continente. Un oso grizzly tiene una mordida poderosa, de unos 1160 psi, pero su cráneo está diseñado para una dieta omnívora, no para la ejecución quirúrgica. El jaguar es el único que ha convertido su cabeza en una prensa hidráulica dedicada exclusivamente a la caza de presas blindadas. Eso es una proeza de la ingeniería orgánica, que nos recuerda que en la naturaleza, la fuerza no se trata de quién es más grande, sino de quién aplica la presión en el punto exacto. La próxima vez que vean un video viral de un jaguar enfrentando a un caimán en el agua, no piensen en una pelea, piensen en una demostración de física aplicada. Caminar por el territorio de un jaguar es una lección de humildad que pocos olvidan. Si alguna vez tienen la fortuna de encontrarse en las selvas de Centroamérica o los humedales del sur, la primera regla es biológica, no social. Nunca se comporten como a presa. Correr es activar un interruptor de persecución en un cerebro diseñado durante milenios para el impacto. Los expertos en etología sugieren que la respuesta correcta es la verticalidad y el contacto visual firme, pero respetuoso. Miren este protocolo: hacerse ver más grande, hablar con voz firme y retroceder sin dar la espalda. Los investigadores estiman que la mayoría de los encuentros negativos ocurren por sorpresa mutua, donde el animal reacciona por defensa propia, no por un impulso de caza. Mantener una distancia mínima de 50 metros no es solo una norma de seguridad, es una barrera ética que protege la integridad psicológica del animal escena. Un jaguar adulto descansa sobre una rama gruesa y horizontal de un árbol de ceiba. Su cola cuelga relajada mientras observa el horizonte dorado del atardecer. La observación ética va más allá de no acercarse demasiado. En la era del contenido instantáneo, la presión por obtener la imagen perfecta está empujando a los guías y turistas a cruzar líneas peligrosas. El acoso motorizado en botes o vehículos de safari altera los patrones de apareamiento y caza.
Imaginen el estrés de una madre intentando alimentar a sus cachorros bajo el ruido constante de motores y el destello de los flashes. La verdadera observación es aquella en la que el animal sigue siendo el dueño de su tiempo, permitiéndonos ser testigos invisibles de su existencia. Respetar su espacio es la única forma de asegurar que el comportamiento que estamos viendo sea auténtico y no una respuesta al estrés. Hablemos de conservación sin caer en el sermón, sino en la estrategia. El jaguar no necesita nuestra lástima, necesita nuestra logística. La iniciativa del Corredor del Jaguar es un ejemplo de ingeniería ambiental a gran escala, un esfuerzo por conectar hábitats desde México hasta Argentina. No se trata solo de plantar árboles, sino de crear pasos de fauna bajo las autopistas y compensar a los ganaderos por sus pérdidas. Los datos de campo muestran que cuando las comunidades locales ven al jaguar como un aliado económico, a través del ecoturismo responsable, la caza furtiva se detiene casi de inmediato. Es una victoria mutua basada en la coexistencia real, no en el idealismo escena. Una toma cenital muestra una franja de bosque denso que sirve de puente entre dos grandes áreas de selva separadas por una carretera. Un jaguar cruza tranquilamente el puente verde. Miren este dato final sobre su resiliencia. A pesar de haber perdido casi el 50% de su rango de distribución histórico, el jaguar sigue reclamando territorios. Recientemente se han documentado ejemplares cruzando fronteras que se creían perdidas, demostrando una plasticidad ecológica asombrosa. Sin embargo, es honesto admitir que en estos minutos hemos comprimido milenios de evolución y kilómetros de selva en apenas unos párrafos. La complejidad del jaguar, su papel como ingeniero de los ecosistemas y la física detrás de su cráneo son temas que podrían ocupar bibliotecas enteras. Lo que hemos explorado es solo la superficie de una fuerza de la naturaleza que sigue desafiando nuestra comprensión. El jaguar es el recordatorio de que todavía existen lugares en el mundo donde no somos la especie dominante. Su presencia nos obliga a mirar la Tierra con otros ojos, unos que reconozcan el valor de lo salvaje por el simple hecho de existir. Es un símbolo de poder que no necesita ser demostrado para ser respetado. Cuando el sol se oculta y la selva despierta, el dueño de la mordida más poderosa de América sale a patrullar su reino, recordándonos que el equilibrio de la vida depende de hilos tan finos como el sigilo de un gato entre las sombras escena. Primer plano del jaguar desapareciendo lentamente en la oscuridad de la maleza. Solo se percibe el movimiento de una hoja antes de que el bosque recupere su silencio absoluto. Es fascinante pensar que una criatura tan masiva pueda ser tan invisible. Después de analizar la biomecánica de su cráneo y su papel en el mundo moderno, ¿qué aspecto de su anatomía o comportamiento les ha generado más impacto? Cerramos este recorrido con el respeto que merece el monarca de las manchas rosetadas, el arquitecto de la presión hidráulica orgánica. Un animal que no pide permiso para dominar, pero que nos permite, de vez en cuando, vislumbrar su grandeza desde la distancia.